Primer encuentro sobre criterios de programación, con la participación de Antena Ciudadana, Corporación Comunitaria de Comunicación Vilfontanar, Empresa Asociativa de Trabajo Voces Nuestras, Voceros Comunitarios, Ecos de Centro Oriente, Federación Nacional para la Vivienda Popular FENAVIP, Fundación para el Fomento del Estudio e Investigación Periodística. Primer encuentro sobre criterios de programación. Expositores Ángel Becasino, Juan Camilo Jaramillo, Omar Rincón y Luis Liévano. Primer encuentro sobre criterios de programación, una experiencia para la radio del futuro. Discutir y aportar criterios de programación para una emisora no es tarea fácil. Por ello dejamos ante ustedes una discusión sonora que se gestó desde la Universidad Javeriana el día 28 de octubre del 2009 con 4 exponentes expertos en comunicación social. Y cada una de sus opiniones fueron aportes hacia la construcción de las radios comunitarias para la ciudad de Bogotá. Ángel Becasino. Nosotros estamos compitiendo contra todos los demás. Vamos a competir contra RCN, contra Caracol, contra Todelar, contra todo el mundo. ¿Por qué? Porque la gente realmente tiene poco espacio de tiempo para atendernos. Y ese espacio de tiempo que tiene se lo va a dar a aquel con quien se sienta mejor. Es como decir, yo estoy acá entre todos ustedes, pero a la hora de la intimidad, yo no voy a tener una intimidad con todos ustedes, sino que escogeré a alguien con quien voy a tener esa intimidad. Pues la gente frente a la radio, que es nuestro caso, procede de la misma manera. La gente se enamora de este o se enamora de aquel o de aquella y se va con quien le provoque ese enamoramiento. En la reunión anterior hablábamos de que hay que seducir, que es un principio de la comunicación masiva. Hay que seducir y uno seduce por muchas cosas. Uno seduce por la forma en que habla, por cómo plantea las cosas, por la voz que usa, por los lenguajes. Por ejemplo, la vez pasada hablábamos de una cosa que quedó en la nebulosa, que era ¿qué música voy a poner al aire y si la comunidad me programa a mí o qué corno? A mí me parece que la gente tiene muchos espacios para escuchar la música que ya le gusta. De algún modo lo que nosotros tenemos que provocarle es algo que la gente no conoce del todo, aún dentro de lo que le gusta. Y con esa inquietud desmarcarnos, construir nuestro perfil de mirá qué interesante que soy, mirá qué rica que estoy, ¿no es cierto? Porque todo se va a parar a ese punto, ¿no es cierto? Y ahí en la medida en que construyo ese perfil de la gente hace contacto conmigo y si lo sigo haciendo bien se engancha conmigo. Cuando planteamos la programación, acá pienso como si fuera parte de ustedes, creo que tenemos que ponernos ese tipo de objetivos. Contar la comunidad que somos, contarla en un lenguaje diferente que atraiga mucho, que seduzca, que dé ganas de estar en contacto, contar cosas que son relevantes para esta comunidad que somos, contarnos a nosotros mismos quiénes somos, contar qué nos pasa, qué nos inquieta, etcétera, etcétera, y construido ese perfil de este lugar, abrir un segundo espacio en la programación que es todo el mundo está en el embeleco de lo interactivo. Lo interactivo tiene que ser que haya un feedback abierto, permanente. Es decir, yo no soy Dios. Yo digo, esto es tal cosa y tengo que tener un canal abierto para que la gente me diga, vos estás loco. O me diga lo que sea. Un poco lo que vamos a hacer acá es lo que tiene que hacer al aire la radio comunitaria que somos. Cerrando mis 5 minutos, o no sé cuánto llevo, lo que yo planteo es ubicarnos y ganarnos el lugar de la voz de lo que somos como comunidad. Plantearnos qué es importante para nosotros, nuestra programación, plantear qué es importante para nosotros como comunidad, cuestionarnos, usarnos como comunidad
para ponernos en el aire, para desnudarnos, para vestirnos, diciendo cosas interesantes que nos den ganas de sostenernos en contacto con ese espacio. Es decir, no se trata de llenar una parrilla de programación, se trata que lo que pongamos en el aire sea lo suficientemente atractivo para que la gente quiera hacer contacto con nosotros, y en vez de quedarse en Caracol, en la radionovela, en la telenovela o en lo que corno sea, porque además competimos contra la televisión también, ¿no es cierto? La gente decida, quiero saber qué está pasando, pero en ese qué está pasando, quiero saber qué me está pasando. Porque la gente, hoy por hoy, no tiene tantos tiempos para pensarse a sí misma. Y se piensa a sí misma, usé la metáfora del espejo, mirándose en algo que le esté dando un reflejo de lo que es. Eso es lo que tiene que ser nuestra programación. Nuestra programación va a ser lo que nosotros somos. Y esto que vamos a armar, o este circo que vamos a poner en el aire, tiene que tener una serie de canales por los cuales la gente entre en contacto con nosotros. Si lo hacemos bien, eso va a producir una especie de comunidad, que es lo que es la audiencia de uno como radio. Vieron que a la gente le está gustando esta historieta de las comunidades virtuales, de los Facebook, de todas las cositas que están pasando en la red. Eso mismo hay que lograrlo como una cosa más etérea desde la radio. Digo, como primera aproximación. Primer encuentro sobre criterios de programación. Una experiencia para la radio del futuro. Juan Camilo Jaramillo. Yo quisiera centrar mi comentario en otro lugar. No vamos a inventarnos la rueda. La radio está inventada y la sabemos hacer. Y ustedes llevan tiempo haciéndola. El punto no está ahí, en preguntarnos cómo hacer la radio. Yo creo que el asunto es una cuestión de enfoque y de imaginación. Porque si por algo peca los medios comerciales es por falta de imaginación y por reproducir formatos sin cuestionarlos, sin mirarlos, sin explorarlos, sin reventarlos, sin llevarlos hasta sus últimas consecuencias, sin permitirles a esos formatos que se reinventen. Entonces creo que es un problema de imaginación. Pero además del enfoque y de la imaginación, sí hay un punto que a mí me llama mucho la atención, y es el que tiene que ver con la vocación. No es tan sencillo plantear que por el hecho de ser comunitarias o de provenir de organizaciones sociales, estas emisoras sean realmente democráticas y tengan una vocación realmente democrática. De hecho, el tema de poner en escena el talante democrático en los medios es un tema muy difícil. Y ha sido muy difícil aquí y en Cafarnaún, en todas partes, porque ahí es donde a uno se le acaban las fórmulas. Si en algo, a mi juicio, han pecado las izquierdas de todos los pelambres y todas las procedencias, es en estar muy dispuestas a ponerse la careta democrática, sin que efectivamente logren una personalidad democrática. El tema de la relación con el oyente es un tema muy complicado, porque es que el micrófono es un poder. El tema del manejo de la programación en función de los intereses de la audiencia es muy complicado, porque detrás de la programación hay muchos intereses y hay un rompecabezas muy complicado por cuadrar. Hacer una radio que tenga una vocación efectivamente democrática sí significa sentarse a volver a pensar el ABC desde el principio. Yo diría que en esta introducción inicial es muy importante que ustedes se planteen la pregunta acerca de cómo tendría que ser una radio con una vocación realmente democrática, incluyente, hecha desde el punto de vista del otro, que no genere poder ni dominación desde el micrófono, que efectivamente abra la puerta al diálogo, a la incorporación de saberes, al reconocimiento de lo que está del otro lado. Para mí la pregunta, o la preocupación más que la pregunta, está más en entender qué es lo que hay del otro lado que en pensar qué es lo que queremos hacer. Lo que yo trato de proponerles a ustedes es una reflexión en este sentido de cómo aclarar el enfoque, de retar la imaginación, pero sobre todo de preguntarse por el talante y la vocación democrática de la radio que vamos a hacer. Primer encuentro sobre criterios de programación. Una experiencia para la radio del futuro. Omar Rincón.
como están viendo, cada uno tenemos un perfil, ¿no? Entonces, vengo del lado privado y entonces la primera pregunta que me hago yo, ¿por qué quisiera hacer radio? Yo no sé ustedes por qué querrán hacer radio. Yo haría radio para divertirme, o sea, para pasarla bueno. Si hago radio para aburrirme, qué mamera, toda la otra gente se va a aburrir. Jesús Martín otro día decía que él investigaba aquello que le generaba esperanza. Bonito, de pronto ustedes hacen radio para generar esperanza, de pronto. Segunda, para contar a Bogotá está tan mal contada. Bogotá nos ha quedado grande, el tiempo no lo ha podido contar, el espectador no lo ha podido contar, Canal Capital es un desastre para contando a Bogotá. Cite TV cuenta un pedazo de Bogotá y entonces no la hemos contado, imagínense. Y resulta que Bogotá es hija de las historias orales y ustedes van a trabajar en radio. Tercera cosa que yo creo que hay que hacer, yo desprogramaría, yo no programaría. ¿Por qué carajos tenemos que vivir en medias horas o en una hora? Es como si el mundo fuera como en la escuela, media hora para matemáticas, media hora para geografía, media hora para saber, media hora. Lo que haría es desprogramarla. La desprogramación es si la comunidad está deprimida, pues hagamos algo para sacarla de la depresión. Y si la comunidad está un poco inconsciente, pues hagamos radio consciente, pero que no le impongamos y que vayamos como en el flujo del ritmo que tiene cada comunidad y por eso cada comunidad es distinta. Están escuchando Primer Encuentro sobre Criterios de Programación. Y el último principio, y termino ahí, yo pienso que la radio es innovativa cuando es conversativa, pero conversa adentro, conversa afuera y conversa, tres conversaciones. La primera, cuando no están dando clase y cuando hay un locutor que dice, buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esto. Hoy es un programa, y hablan en carreta y uno dice, pero ahí, decime algo, conversame algo, así como cuando eso. Segundo, conversación con el oyente, como cuando Juan Camilo llega y dice, de aquí a Cafarnaún, uno como oyente se pregunta, ay, ¿y dónde quedará Cafarnaún? Uno en su cabecita ya se pregunta, y uno puede quedarse pensando dónde quedará Cafarnaún, y ahora le puso cuidado nada más. Entonces permítale que si usted es un oyente le da una pregunta, Cristóbal Américo Rivero, ¿qué tiene de bueno en eso? Es un libreto, no es la voz. La voz la podemos hacer toda como él hace, gritando urgente, Bogotá, 3 muertos y 1 herido por accidente en Marte. Todo el mundo se ríe por el chiste, no. El tipo lo que hace es que lanza y para. En La Cariñosa escuché una noticia un día que decía, urgente, iba en Transmilenio y le cayó una piedra. Y yo, ¿cómo así? Y el tipo respondió, sí señor. Entonces, el tipo leyó, yo decía, es increíble. ¿Y este man qué le pasa? En Barranquilla, una emisora tiene 2 locutores, uno serio y otro eso. Entonces un tipo dice, el presidente Uribe dijo que vamos ganando la guerra. Y otro, eche, no te creo. Y entonces comienza a conversar y el uno va leyendo la noticia, otro no le va comentando, pero así como ese tonito de conversa es lo que necesitamos. Entonces que la radio converse conmigo. Y tercer elemento que me parece vital, que lo que me diga la radio me permita conversar en la vida cotidiana. Nosotros estamos desesperados porque nos den tema para conversar. Por eso es que vamos a la televisión, al cine, buscamos el chisme, hacemos de todo, porque ahí uno está en la casa y uno, sin cambio, dice, oiga, ¿viste la radio? Que Cafarnaún queda en Boyacá. Que Cafarnaún queda en Boyacá. Y uno, no puede quedar en Cafarnaún en Boyacá. Comienza a investigar hasta que alguien le sale a decir a uno dónde queda Cafarnaún. Te dio tema de conversación. Y esa es la radio que realmente vale la pena. Entonces, por eso yo haría radio para divertirme como me divierto aquí hablando con usted. Primer Encuentro sobre Criterios de Programación. Una experiencia para la radio del futuro. Luis Liévalo. Estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho, es importante y ustedes lo saben muy bien, tenemos una radio que seduzca, eso es definitivo. Y claro, como dice Juan Camilo, una radio que recoja lo que realmente somos. ¿Y qué somos? Yo diría que yo desarrollaría un poquito ese tema de qué somos, quiénes somos. ¿Quiénes somos hoy en día? ¿Quiénes somos en el 2010, época de consumo globalizado, en la que nos está metiendo, como ya sugería Omar o Ángel, por la cabeza, por los ojos, absolutamente la misma información, con los mismos puntos de vista? Eso de una radio democrática y no democratera tiene que ser real. O sea, tenemos que visibilizar una cosa muy importante, además de entender quiénes somos, construir opinión pública. Y esa opinión pública tiene que estar hecha de los retazos que somos todos en Bogotá. Bien decía Omar, pues sí, Suba es diferente a Usme, evidentemente. Seguramente hay unas localidades donde lo rural y lo oral pesa más, pero yo pienso que tenemos que entender qué somos y quiénes somos hoy en día en Bogotá, además del plan de ordenamiento territorial que nos plantea que somos 20 localidades y que hay una más campesina que las otras 18, ese tipo de cosas. Me refiero a que tenemos que pensar que somos una diversidad
diversidad étnica. ¿Quiénes conocemos al 1,5 millones de la población afrodescendiente que vive en Bogotá, sobre todo en la localidad de Engativá, por ejemplo? ¿Qué tanto conocemos a la comunidad rom? ¿Qué tanto conocemos a los indígenas? Uno sabe que en Suba hay un cabildo indígena, en Usme hay procesos que están involucrando a los indígenas. Cuando hablamos de democracia, yo diría que es eso, o sea, las emisoras comunitarias tienen que expresar toda esa diversidad, para no hablar de la perspectiva de género. Yo me pregunto, y lo decíamos en un congreso que hubo hace poquito de radios ciudadanas del Ministerio de Cultura, ¿cuántos programas se han hecho en la radio ciudadana y comunitaria auspiciados por el Ministerio de Comunicaciones o de Cultura sobre un escritor como Candelario Beso, un importante autor afrodescendiente? ¿Cuántos programas de radio se han hecho sobre el maltrato a la mujer? ¿Cuántos programas de radio se han hecho sobre el abuso sexual? ¿Cuántos programas se han hecho sobre medio ambiente? ¿Dónde están los programas que involucran las necesidades e intereses de la tercera edad, población cada vez más creciente y a la que el Estado no le presta ninguna atención? Entonces, yo diría que la perspectiva de género para mí es una perspectiva muy importante en este momento, contados con los dedos de las manos. Eso de quiénes somos sería uno de los puntos. Otro punto para redondear y terminar, ¿cómo lo vamos a contar? Y sabemos que hacer radio es relativamente fácil, entre comillas. Fíjense, una radio de calidad que compita con la otra radio. No para repetirnos, sino para desprogramarnos, como dice Omar. Quiero redondear el tema que hemos venido discutiendo en las mesas de trabajo hace 5 años, y es el tema de la sostenibilidad de los procesos. No estamos hablando de emisoras, y esto nos lleva a hablar no solo de la gestión de recursos, que es el talón de Aquiles de muchas emisoras comunitarias en el país. Yo no sé si se ha hecho un diagnóstico reciente y a cabo de ese proceso. Y pienso que la palabra grande es una escuela de pedagogía solidaria, o agencia, como quieran llamarlo, que recoja todos los temas: cómo construir opinión pública, cómo plantear humor en la radio, cómo hacer dramatizados, cómo conversar, cómo propiciar la participación de toda la comunidad. Me encantaría, por ejemplo, poder hacer un taller de cómo programar música en estos tiempos de consumo globalizado, cómo plantearnos la responsabilidad de conducir programas con responsabilidad social y bien investigados. Y la pregunta que yo tenía para arrancar en principio era: ¿a más medios, mejor comunicación? El hecho de que estemos llenos de antenas por todo Bogotá nos va a comunicar mejor como ciudad. Cerraría como con esa reflexión. Primer encuentro sobre criterios de programación, una experiencia para la radio del futuro.